Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias sea dada al Cordero Jesucristo, Dios con nosotros. Bendito sea Jesucristo. Levante sus brazos y alabemos a nuestro Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Gloria a tu nombre precioso, Señor. Hoy tenemos gran mensaje de la palabra de Dios, al cual hemos intitulado Triunfos sobre la tristeza. Y los hijos de Dios repetimos, triunfo sobre la tristeza. Este es un mensaje, una enseñanza que conviene leer y repasar continuamente. Y bueno, está nuestro canal de YouTube, Iglesia El Camino Monterrey, donde usted puede verlo. Y vamos a ir a la palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Los hijos de Dios repetimos capítulo 4, versículos 6 y 7. Bendito sea el Señor. Que nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Vamos a darle alabanza y gloria al Señor en su casa. Gracias, Señor. Vamos a orar con este fragmento de la palabra de Dios. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu amor, por tu profunda misericordia y bondad que tienes para con nosotros. Gracias porque nos dices en tu palabra que por nada estemos preocupados, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de ti en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, te pedimos que toda tristeza salga hoy de nuestras vidas. Toda preocupación, toda angustia, toda falta de interés en la vida y en el futuro, salga de nuestra vida y de nuestra existencia y sea reemplazada por el gozo inexplicable y lleno de gloria que trae Jesucristo, nuestro Señor. Te pedimos, Padre, que transformes nuestro corazón y nuestra mente para que podamos ser transformados por ti en una vida de triunfo sobre la tristeza. Te lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de Jesucristo. Y decimos amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Tremenda enseñanza de la palabra de Dios en la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses es una carta de victoria. ¿Quién sabía esto? La carta a los Filipenses es una carta de victoria. Si tú la meditas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, nos está hablando de victoria, 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 victoria. Y no es la excepción, en el capítulo 4 nos sigue hablando de ello. Y nos dice que por nada estemos preocupados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Alguien diga en toda oración y ruego. Fíjese que nos dice la palabra de Dios que algo tenemos que hacer, que frente a esas necesidades que tenemos, pues nos debemos de presentar delante de Dios en oración y ruego. La palabra por la que fue traducida ruego es una palabra profunda que significa fervor espiritual, que significa agonía del corazón. Es decir, no una oración superficial, sino una oración profunda.
Y nos sigue diciendo la palabra de Dios que nuestras oraciones deben de ser respaldadas por una acción de gracias. ¿Y qué es lo que va a venir a nosotros? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, ahí podría quedarme un buen rato meditando en estos dos versículos tan importantes en la palabra de Dios. Yo quiero decirte que el futuro será un mejor futuro si tú te sujetas a la palabra de Dios. Este libro es el libro más emocionante, más optimista, más esperanzador. Es un libro que promete paz, gozo, alegría, salud, confianza, seguridad, victoria y además la vida eterna. Si solamente nos prometiera la vida eterna, ya esto sería suficiente para nosotros. Pero nos habla de todo eso que recién he mencionado. Este es el libro más feliz sobre la tierra. Hay gente que basa su vida en el WhatsApp y en el Facebook. Pero ¿sabían? El WhatsApp y el Facebook son fuentes de tristeza, porque nos hablan de viajes que no hemos hecho, de restaurantes a donde no hemos ido, de comidas que no hemos comido, de playas que no hemos visitado, de países en los cuales no hemos andado, y todo eso causa tristeza al corazón. Si tú quieres añadir más tristeza, duérmete viendo las noticias de la noche. Eso añadirá un colmo más de tristeza. Pero si tú pasas tu día y tu noche meditando en la palabra de Dios, te aseguro que tú vas a tener paz y gozo proveniente de los cielos más grandes, del tercer cielo, proveniente de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Debemos saber que la Biblia es un libro emocionante. ¿Quieres tener una vida emocionante? Lee la Biblia, la palabra de Dios. El Señor Jesucristo llegó gritando, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. De modo que frente a tu necesidad, frente a mi necesidad, frente a nuestro estrés, angustia, depresión, desesperación, tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, porque entonces Dios traerá a nuestras vidas esas cosas que nos son añadidas, lo que nos hace falta en nuestra vida diaria. La esperanza trae regocijo, y los hijos de Dios repetimos, la esperanza trae regocijo. Y nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 13. Tremenda palabra de nuestro Dios. ¿Qué nos dice? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a leerlo juntos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. ¿Qué es lo que hace el Dios de la esperanza? Llenarnos de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Quiere decir que nuestro Dios nos llena de todo gozo y de paz. Fíjese que frecuentemente van asociadas estas dos cosas, gozo y paz. Gozo y paz. Entonces, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir abundar en esperanza? Significa rebosar en esperanza. Yo quiero preguntarte, ¿has perdido tu alegría? ¿Tu grito de victoria se ha apagado? ¿Ya ha venido una gran tristeza? Déjame decirte que la esperanza trae alegría. Y los hijos de Dios repetimos, la esperanza trae alegría. Vamos a ir al Salmo 30. Salmo 30.
Este es uno de los versículos más bellos de las Escrituras, sobre todo cuando uno lo ha pasado. Salmo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Alguien diga, su favor dura toda la vida. Su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Esto dice en la traducción de King James, joy cometh in the morning. Y los hijos de Dios repetimos, joy cometh in the morning. El gozo viene por la mañana. ¿Qué iglesia va usted y aprende además inglés? Bendito sea el Señor Jesucristo. De modo que por la noche es el lloro y el gozo viene por la mañana. Por la noche es el lloro y el gozo viene por la mañana. Por la noche es el lloro y el gozo viene por la mañana. No hay noche que no termine en un día. Y con el día viene el gozo. La palabra de Dios nos dice, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y el gozo viene por la mañana. Bueno, ese es otro de mis versículos favoritos. El gozo viene por la mañana. Nos hemos pasado noches tremendas llorando, orando, tirados en el piso, porque ya cuando la cosa está muy fuerte, pues yo estoy tirado boca abajo en el piso y de pronto yo creo que vienen mis hijas y abren así tantito la puerta de mi recámara y dicen, la cosa debe estar bien difícil, papá está tirado en el piso. Así es. Mis amados hermanos, la mejor posición que tú puedes tener es la posición de rodillas. La pasionaria, la líder del Partido Comunista de España, decía, es preferible morir a vivir de rodillas, pero para nosotros es preferible vivir de rodillas a morir. Y nosotros vivimos de rodillas porque un obrero vive de rodillas, un hijo de Dios, un líder cristiano vive de rodillas. Todas las cosas las podemos conquistar en la oración. La oración es todopoderosa, porque mueve la mano de un Dios quien es todopoderoso. En una ocasión nos dieron una noticia muy fuerte y yo les dije, lo único que sé hacer es orar. Lo único que puedo hacer es orar y lo que tengo que hacer es orar. Conclusión, ora. Una hora ahora. Debemos orar. La oración es la respuesta a nuestras necesidades. Bendito sea Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza en la casa de Dios. Hay veces que llorar es bueno. ¿Quién sabía eso? Hay veces que llorar es bueno. Sana el alma, sana el corazón. Y vamos a hacer la diferencia entre la alegría y el gozo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la alegría y otra cosa es el gozo. La alegría es algo superficial, es algo de la carne, es algo que sentimos cuando nos va bien, cuando nos dan una buena noticia, cuando gana nuestro equipo favorito, cuando todo está en paz en la casa. Eso es alegría. El gozo es algo diferente. El gozo viene del Espíritu. El gozo viene de nuestra comunión con Dios. El gozo viene de algo profundamente espiritual. Y déjame decirte algo, el mundo no te puede dar gozo. Y como el mundo no te puede dar gozo, tampoco te lo puede quitar. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. No hay nada, absolutamente nada, ni nadie que te pueda quitar el gozo de Dios, el gozo del Señor. Dice Nehemías 8, versículo 10, el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. De modo que cuando nosotros nos debilitamos en el gozo, entonces nosotros nos vamos a traer un fracaso, una pérdida en nuestra vida humana y mucho más en nuestra vida espiritual.
porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Eso nos dice Nehemías en el capítulo 8, versículo 10, la tercera parte. La alegría es superficial, la alegría es por un momento, la alegría es por las circunstancias. El gozo del Señor viene sin importar lo que te pase. Por ejemplo, nos dice la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, a partir del versículo 25. Fíjese usted que nos dice, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Wow! Tremendo pasaje de la palabra de Dios. Tremendo pasaje. Realmente, si tú lees despacio las Escrituras, te vas a encontrar de una profundidad espiritual tremenda. Vamos a meditar en ello. Dice la palabra de Dios que Pablo y Silas estaban en la cárcel. ¿Quién puede estar gozoso estando en la cárcel? Nadie, excepto teniendo al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y dice la palabra del Señor que es a la medianoche que estaban, ¿qué estaban haciendo? Jugando, viendo el Face, ¿no? Contestando el WhatsApp, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando, a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y entonces, ¿qué vino? Un terremoto. Ya sabemos que las cárceles del primer siglo de la iglesia eran un agujero, mis amados, un agujero lleno de suciedad, de ratas, ratas de 4 patas y ratas de 2, ¿verdad? Estaban llenos de maleantes, y dice la palabra del Señor que de pronto vino un gran terremoto. ¿Por qué vendría ese grande terremoto? Porque ellos estaban orando y estaban alabando a Dios. Y entonces cuando tú haces armas de guerra espiritual, puedes esperar una respuesta espiritual. Y esa respuesta espiritual fue que Dios mandó un terremoto, y dice la palabra que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mis amados, eso es como para meditarlo un buen rato. Cuando tú eres libre, otros van a ser libres. Fue libre el apóstol Pablo y Silas, su compañero en el Evangelio, pero no solamente ellos fueron libres, sino también todos los demás. ¿Por qué? Porque cuando un creyente es libre, él va a comunicar salvación a otros, libertad a los cautivos, nos dice el Señor Jesucristo. Y dice que despertó el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, porque era causa de muerte el dejar ir a los presos. Es por eso que sabemos que no hay una evidencia ni teológica, ni bíblica, ni histórica, por la cual el Señor Jesucristo haya sido robado, porque había pena de muerte para, bajo la ley romana, aquel que dejaba escapar a un preso. Entonces Pablo les dijo que
que no se matara, dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, ¿qué hizo? Pidió luz. Y tú necesitas luz, y yo necesito luz. Necesitamos luz espiritual para saber qué es lo que Dios nos ha prometido, qué es lo que Dios nos ha ofrecido, qué es lo que nosotros podemos tener. Y dice la palabra del Señor que pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo esta frase que ha sido acuñada en la iglesia cristiana desde ese día: ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijo, ¿cumple los mandamientos? No. ¿Ven a la iglesia? No. Le dijo, ¿bautízate? No. ¿Le dijo que hiciera alguna otra cosa? No. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tremenda palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo necesito para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tengo que creer de Cristo? Esa es una pregunta importante. Bueno, debo de creer que Él es Dios hecho carne, que Él es el único y suficiente Salvador. Debo creer que Él hizo todo lo que era necesario hacer para que nosotros fuésemos salvos. Debo de creer en el poder de su sangre preciosa, que su sangre es todopoderosa para limpiar el pecador más perdido y más lleno de los pecados más terribles. Debo de creer que Él fue a la cruz por mis pecados. Debo de creer que Él murió en la cruz por mis pecados. Debo de creer que Jesús fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que estuvo 10 días con sus discípulos hasta casi hasta la víspera de Pentecostés. Entonces todo eso debo de creer para ser salvo. Específicamente debo de creer la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? No pierda de Hechos y nos vamos a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 y siguientes. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí está el evangelio, este versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Qué debo creer para ser salvo? Debo creer en la muerte, sepultura y resurrección. Y los hijos de Dios repetimos en la muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que debo creer. Jesús murió por mis pecados, Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día por mis pecados, por mi salvación. Regresamos a Hechos capítulo 16 y nos dice, versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor. Subraye esto, si trae su propia Biblia, y le hablaron la palabra del Señor. Después de que le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, les dice, y le hablaron la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahí tenemos una célula, ahí está la célula. Le hablaron al carcelero y a los miembros de su familia. Y dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche,
les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué le parece esta muestra de agradecimiento de una persona salva? Aquí nos habla la palabra del Señor que una persona que ha sido ganada por nosotros se pone contenta con nosotros. No se pone enojada y anda viendo a ver qué hace por nosotros. Aquí dice la palabra que este carcelero, ¿verdad? Nos dice que dice, tomándolos en aquella misma hora, les lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué hizo? Se bautizó con todos los suyos. Primero es la fe, luego es el bautismo. Y los hijos de Dios repetimos, primero es la fe, luego es el bautismo. No al revés. Entonces dice la palabra del Señor, bendito su nombre por toda la tierra y de eternidad a eternidad. Y dice la palabra del Señor, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Lo primero que hizo fue lavarles las heridas. Lo segundo, los invitó a comer. Abrió célula en su casa. Y dice la palabra del Señor que se pusieron todos bien contentos porque habían recibido a Jesucristo. Gracias, Señor. Qué maravilla es la palabra de Dios. Gracias, Señor. De modo que el mundo busca alegría en las drogas, en el alcohol, en el sexo inmoral, en la pornografía, en el materialismo, en las vacaciones, pero ahí no es donde está el gozo. El gozo está en la palabra de Dios, el gozo está en la persona de Jesucristo. Cuando no hayas gozo en el Señor, no hay nada, ni nadie, ni dónde puedas encontrar el gozo. Vamos a repetir eso. Cuando no hay gozo en el Señor, no hay gozo en nada, ni en nadie, ni en dónde. No hay gozo en nada, ni en nadie, ni en dónde. Cuando tú no encuentras el gozo del Señor, si tú no encuentras el gozo del Señor, no habrá gozo en nadie, en nada, ni en dónde lo puedas hallar. Por eso no es raro que alguien se quite la vida. ¿Por qué? Porque no encuentra el gozo del Señor. Nehemías 8, versículo 10, tercera parte, el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, nos dice otra traducción. Bendito Cristo por toda la eternidad. La estadística nos dice que el 25% de las personas tienen serios problemas emocionales. Esto quiere decir, 1 de cada 4 personas tiene serios problemas mentales. De modo que si tú volteas a tus lados y ves 3 personas que se vean más o menos bien, el problema eres tú. Si tú volteas a tus lados y ves 3 que se ven más o menos bien, el problema eres tú. Only you. Solamente tú. ¿Ok? Entonces, hay matrimonios tristes porque perdieron toda esperanza de resucitar su matrimonio. Bueno, y Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban, no a Eva y a Ana, creó a Adán y a Eva. Y entonces Dios le dijo a Adán, te voy a dar una esposa perfecta. Te voy a dar una esposa que te cocine pura comida bien sabrosa cuando llegas del trabajo, que cuide a tus niños, que te haga la vida muy feliz y que sea una gran amante. Y entonces le dijo a Adán, ¿y cuánto me va a costar? Y le dijo el Señor, un brazo y una pierna. Y se quedó pensando Adán y dijo, ¿y qué me darás por una costilla? Algunos lo entendieron, otros no. Los que lo entendieron finjan que no entendieron. De modo que Dios es infinitamente bueno. Diga, Dios es infinitamente bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Juan 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros
y vuestro gozo sea cumplido. ¿De qué estamos hablando? De gozo. Estamos hablando de triunfo sobre la tristeza. Para usted que recién nos acaba de sintonizar, estamos hablando de triunfo sobre la tristeza. Y nos dice el Señor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. De modo que hay gozo en Jesucristo, alegría total. La iglesia de Cristo está triste porque se ha dejado influenciar por los medios masivos de comunicación, por las noticias, el estrés, los problemas y definitivamente por el pecado. Pero el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Decía un pastor en Canadá, esto no es un funeral, es una fiesta pentecostal. De modo que si tú te miras al espejo y ves en tu cara una reproducción del libro de las Lamentaciones, estás mal. Porque la iglesia es una iglesia alegre. Porque tenemos un rey alegre, un rey lleno de gozo. Bendito sea Jesucristo. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Cuando tú pierdes el gozo, pierdes la fuerza. Cuando tú pierdes el gozo, pierdes la fuerza. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y decía este pastor, esto no es un funeral, es una fiesta pentecostal. Estamos en una fiesta desde el día de Pentecostés al día de hoy. ¿No estás cansado de un cristianismo sin alegría? El gozo del Señor te hace rico y sin lamentaciones. Dios quiere que seamos una iglesia gozosa y triunfante. Dios, oiga bien esto, tiene el poder de voltear las cosas a tu favor y darte perfecta paz y alegría total. Nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿En qué? En el creer. O sea que en la fe. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bendito sea Jesucristo. Gritar de alegría es una arma espiritual. Nos dice el libro de Josué en el capítulo 6, esto que se nos pasa desapercibido, que ellos no solamente tocaron las trompetas, sino que también gritaron. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. El muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Sabe qué quiere decir esto? Gritar, alabar a Dios. Alabad a Dios. La alabanza es una arma espiritual. Por eso todos haríamos muy bien de estar aquí a las 10:30 en punto, que es cuando se inicia la alabanza. Porque la alabanza es una guerra espiritual, es un arma de guerra espiritual. Y hacemos bien en estar presentes. Nos dice el Salmo 35, versículo 27. Salmo 35, 27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Vamos a leerlo juntos. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Vamos a leer el 28. Y mi lengua hablará de tu justicia
y de tu alabanza todo el día. Bendito sea el Señor Jesús. Muchos no gritan de gozo porque se encuentran contaminados con el trabajo del diablo en sus vidas. Y aquí nos viene esta enseñanza, dice el Señor, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Quiere decir que no faltemos a la iglesia. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, no faltes a la iglesia. No faltes. Es un mandamiento, mis amados. Es un mandamiento de Dios no faltar el domingo a la iglesia. Les voy a decir algo. Cuando uno falta el domingo a la iglesia, quiere decir que estás bien caído. A no ser que tuviste un accidente, te moriste. Dios no lo quiera que haya pasado una tragedia en tu hogar. No hay justificación para faltar el domingo a la iglesia. Si tú faltas a la iglesia y te moriste, manda el acta de función para estar seguros que así fue. Porque papelito habla. Entonces, sí, pues definitivamente sí se murió, entonces falta justificada. Entonces, ¿cuándo es cuando un creyente falta a la iglesia? Cuando está bien caído. Porque ya para faltar a la iglesia, ese es donde se empieza a ver la caída espiritual, en tu falta el domingo a la iglesia. Ya de ahí, pues no sabemos qué pueda seguir. Otra falta, ¿verdad? Y luego se convierte en una cadena de cosas. Entonces, el diablo no trae alegría. ¿Quién sabía eso? El diablo no trae alegría. Cuando gritas alabanzas, liberas el poder de Dios para luchar por ti. ¿No les parece maravilloso? Cuando tú gritas las alabanzas de Dios, liberas el poder de Dios para tu favor. Dice el Salmo 149, versículos 5 al 9. Salmo 149. Casi el último salmo de las Escrituras que nos dice, vamos a leer desde el versículo 5. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. ¿Ya lo tiene? Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Aleluya al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. De modo que nos dice la palabra del Señor que nos regocijemos los santos por su gloria, que cantemos aún sobre nuestras camas, que exaltemos a Dios con nuestras gargantas, espadas de dos filos en nuestras manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos. Estos no son los grillos del monte, ¿no? Sino son esposas, ¿verdad? Esas que se les ponen a las personas, esposas y cadenas, nos dice, y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. La esperanza trae paciencia. Y tenemos el caso de Abraham y Sara. Abraham había recibido la promesa del pacto, pero el hijo no venía. Y los hijos de Dios repetimos, pero el hijo no venía. El hijo no venía y no venía. Y entonces una noche se le manifiesta el Señor a Abraham y le dice, para estas fechas tendrás un hijo. Y entonces llega y se mete a la tienda y le dice a Sara, Sara, apaga la televisión, deja de ver la novela, deja el Face, deja el WhatsApp. Y me acaba de decir Dios
que para estas fechas vamos a tener un hijo. Y dice la palabra del Señor que ella se rió. No sabemos si desesperación o le llamó la atención que le dijera eso. Se rió, pero la palabra del Señor nos dice que esa noche hubo chispas, relámpagos en la tienda de Abraham y Sara. ¿Y qué creen? Para el año siguiente ellos tuvieron al hijo de la promesa, Isaac. Bendito sea el Señor. Y dice Romanos capítulo 4, versículo 18. Tremenda palabra de Dios este capítulo 4 de Romanos. Gócese con la palabra del Señor. Gócese. ¿Saben una cosa? El gozo por leer la palabra es una señal de tu condición espiritual. Voy a repetir eso. El gozo al leer la palabra de Dios es una señal espiritual de tu comunión con Dios. Si tú cuando lees la palabra de Dios, te gozas bastante, bueno, esa es una señal de tu comunión con Dios. Pero si estás leyendo las Escrituras y pues no, la verdad, no sé cómo puede decir ese hombre guapo, simpático, agradable, tantas cosas bellas, pero yo no encuentro aquí donde dice. Bueno, déjame decirte, el gozo, hay gozo por leer la palabra de Dios, hay gozo. Tú lees la palabra, gracias Señor, es como dice el Salmo, es como miel a nuestra boca, es como miel a nuestro corazón. Dice Romanos capítulo 4, versículo 18, Romanos 4, 18. Tremenda palabra de nuestro Señor. ¿Qué nos dice? Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Todo este pasaje está maravillosamente precioso. Fíjese lo que nos dice la palabra. Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, los que siguen los 10 mandamientos son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira. El tratar de cumplir los 10 mandamientos produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¡Wow! Bendita palabra de Dios. Dice las Escrituras que el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Bueno, Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90. Cuando tú tienes 100 años y tu esposa 90, realmente el tener un bebé no está en tu lista de regalos de Navidad. Y pues es lo que nos dice, creyó en esperanza contra esperanza. No había posibilidades. Alguien diga, no había posibilidades. Ya había pasado el tiempo de las mujeres y pues Abraham ya estaba mayor también. Entonces dice la palabra, creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de muchas gentes. Era necesario solamente uno que llevase la promesa. Y ese uno es Isaac. Dice la palabra del Señor, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Atención, versículo 19, y no se debilitó en la fe. ¿Cómo andamos en la fe?
puntos suspensivos, 5,000 puntos suspensivos y a otros tantos de admiración. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Dice la palabra, y no se debilitó en la fe. ¿Cuándo es cuando no hay que debilitarse en la fe? Cuando nos está yendo como en feria, ¿verdad? No quiere decir con luces de colores y ruedas de la fortuna, no. Cuando nos está pasando, la estamos pasando mal. Cuando la estamos pasando mal, necesitamos no debilitarnos en la fe. Dice, al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto. ¡Ay! ¡Qué tremenda expresión de las Escrituras! El cuerpo de Abraham estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Atención, versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. ¿Qué haces tú cuando estás pasando por una prueba, por una dificultad? Pues lo que debes hacer, aquí dice lo que hay que hacer, creer en esperanza contra esperanza. ¿Qué más hay que hacer? No debilitarnos en la fe. ¿Qué hay que hacer? No dudar por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Qué más hay que hacer? Fortalecernos en la fe. ¿Cómo nos vamos a fortalecer en la fe? Leyendo la palabra de Dios. No hay otra manera. Dice la Escritura, la fe es por el oír es por la palabra de Dios. ¿Quieres tener más fe? Necesitas leer más la palabra de Dios. Y nos dice la palabra del Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Versículo 21, estar plenamente convencido de que es también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. A quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí tenemos la palabra de Dios apoyando lo que recién les he dicho, que lo que necesitamos creer es en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, que Jesús llevó mis pecados personales en su cuerpo sobre el madero, y que al derramar su sangre preciosa, Él ha lavado todos mis pecados y Dios ya no tiene nada en contra mía. Creo que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Invito a Jesús a entrar a mi corazón. Eso es la oración, se llama la oración del pecador. La oración del pecador, la oración para recibir a Cristo. Así es que estamos pasando por una prueba, necesitamos 18, creer en esperanza contra esperanza. Número 19, no debilitarnos en la fe. Número 20, no dudar por incredulidad. Número 20, fortalecernos en la fe. Número 21, estar plenamente convencidos. Todo eso es lo que debemos hacer cuando estamos pasando por una prueba. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Dejamos la palabra del Señor de un lado y nos vamos para acá. Pues no, necesitamos refugiarnos en la palabra. Me acuerdo que fui a orar por una señora que tenía cáncer, ya estaba en etapa terminal. Llego a su recámara, que era donde estaba ella, y ando buscando por todos lados la Biblia. No se veía la Biblia por ningún lado, ni siquiera en un estante, en un librero. No se veía para nada. Entonces, ¿dónde está la palabra de Dios cuando tú tienes necesidad? ¿Dónde está la palabra de Dios cuando tienes necesidad? Debe estar cerca de ti. Dice la carta a los Romanos también, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Dele gloria, honra y alabanzas a Jesucristo. Mis amados, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios en tu vida? La palabra de Dios tiene poder, porque dice el Señor, no es mi palabra como martillo que quebranta la tierra, la piedra,
¿no es mi palabra como fuego? Nos dice la Escritura. Entonces hay poder en la palabra de Dios. ¿Cuáles son los resultados de la esperanza en la vida de una persona? Bueno, el resultado de la esperanza es paciencia y resistencia. Y los hijos de Dios repetimos paciencia y resistencia. Le voy a decir algo, tú no llegarás más allá de la esperanza que hay en tu corazón. A ver si lo puedes repetir. Tú no llegarás más allá de la esperanza que hay en tu corazón. Ahora hágalo personal. Yo no llegaré más allá de la esperanza que hay en mi corazón. ¿Cómo andas de esperanza en tu corazón? Es una norma espiritual. Donde hay vida, hay esperanza, decimos los médicos. Donde hay vida, hay esperanza. Y donde hay vida, hay un Dios viviente. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. La palabra del Señor nos habla que el pueblo de Israel pasó por el medio del Mar Rojo. Nos habla que por 40 años estuvo cayendo maná del cielo, todos los días, todos los días. Ya hemos oído eso de que la gente dice, algunos, que cuando comían maná les había pollo Kentucky. No es cierto, ¿verdad? No había ni pollo Kentucky en aquellos tiempos. Otros decían, no, es que cuando comían maná les había pollo Church. Otros más, no, es que les había a Pizza Hut. No, les había maná. ¿Qué era el maná? Maná era como pan con miel. A eso les sabía. Entonces, durante 40 años estuvieron recibiendo ese alimento celestial. Por 40 años brotó agua de la roca. En 40 años no hubo nadie enfermo. Entre 2,5 millones de judíos. En 2,5 millones de judíos no hubo un solo enfermo. Así es que imagínense, hubo nubes de día y fuego de noche. Eso quiere decir guía de Dios y cuidado de Dios. Nubes para protegerlos del calor tremendo que hay en el desierto y una columna de fuego para protegerlos del frío. Y en su tierra encontraron leche y miel. Y los hijos de Dios repetimos amén, gloria a Dios. Todo eso que no debería de ocurrir, ocurrió, porque Dios es el Dios de los imposibles. Y si tú encuentras en la Biblia un versículo que hable de una bendición, aprópiatelo. Y los hijos de Dios decimos aprópiatelo. Si tú encuentras en la Biblia una promesa, esa es una evidencia que Dios lo ha hecho antes, aprópiatelo y di, Dios lo puede hacer de nuevo conmigo. Hay creyentes que están leyendo la palabra de Dios y dicen, no, esta promesa se la dio Dios a Abraham, pero yo soy chencho. No, pues no es para mí. O esta promesa se la dio Dios a Sara, pero no a mí. O se la dio a Esther y no a mí. O se la dio a Isaac, a Jacob, pero no a mí. No, aprópiate de las promesas que vienen en la Biblia. Esa promesa es para mí, en el nombre del Señor. Y más cuando Dios nos la da como una palabra rema. Cuando tú estás leyendo la palabra y Dios te da una rema, esa palabra, ese versículo que resplandece entre los demás. Bueno, ese versículo es que Dios nos está hablando y nos está poniendo delante una promesa. Aprópiate de las promesas de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con las promesas de Dios? Creerlas, meditarlas, hablarlas, desatarlas, tener esperanza en ellas. Por lo menos 5 cosas tenemos que hacer con las promesas. Y una de ellas es apropiarnos de la promesa. Y los hijos de Dios repetimos, apropiarnos. Tenemos que apropiarnos de las promesas. Algunos creen que no hay esperanza de que los asciendan, que no hay esperanza de que sus hijos drogadictos dejen la droga, que no hay esperanza que su marido o su mujer deje de ser infiel. Pero déjame decirte, en la palabra del Señor, hay esperanza. Salmo 1, versículo 3, ¿qué nos dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Salmo 1, versículo 3. La pregunta es, ¿Jesucristo nos aguantará?
pero tú te aguantarás a Él. Es la pregunta. ¿Conoces a Jesucristo? ¿Lo has invitado a tu vida? ¿Lo has invitado a tu matrimonio? ¿Lo has invitado a tu familia? ¿Lo has invitado a tu negocio? ¿Lo has invitado a tu trabajo? Pregunta, ¿estás sujeto a Él? Esa es tu decisión. Mientras no te sujetes a Cristo, no habrá gozo ni esperanza. Mientras no te sujetes a Cristo, no habrá gozo ni esperanza. Quiero preguntarte, ¿hay una área en tu vida donde has perdido la alegría? ¿Está desalentado tu corazón? ¿Perdiste tu gozo? ¿Quieres redescubrir tu alegría? ¿Hay pecado en tu vida? ¿No estás sujeto a Cristo? Él no es el Señor de tu vida, pero te gustaría hacerlo hoy. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Si quieres orar junto conmigo de corazón, Señor Jesucristo, en la autoridad de tu nombre y basado en el poder de tu palabra, te pido que seas el Señor de mi vida, basado en las promesas tuyas, basado en las evidencias que están en tu palabra. Renuncio a la tristeza y recibo hoy la esperanza, el gozo inexplicable y lleno de gloria, el gozo que trae paciencia, el gozo que perdurará para siempre. Señor Jesucristo, te ofrezco mi vida, te ofrezco mi matrimonio, te ofrezco mi familia, te ofrezco mi negocio, te ofrezco mi futuro, a ti y solo a ti. Confieso mis pecados y te pido que me limpies en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Amén y amén. Démosle gloria, honra y alabanza a Dios en su casa. Gracias, Señor. Muy bien, mis amados. Usted que nos ha visto a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, ha hecho a Jesucristo su Salvador. Lo ha hecho el Señor de su vida. Solamente necesita hacer una oración sincera, pidiéndole a Jesucristo que entre a su corazón, que le salve. Dice el Señor en su palabra, no hay justo ni aun uno. Dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si usted desea hacer a Jesucristo su Salvador, lo único que tiene que hacer es orar, cerrar sus ojos y pedirle al Señor que le perdone y le lave en una oración sencilla como la que voy a decir a continuación. Dios Todopoderoso, me reconozco pecador, sé que merezco el infierno por mis pecados, pero hoy me arrepiento y te pido que me laves con la sangre de Jesucristo. Creo que Jesucristo es Dios y que Él llevó en la cruz mis pecados personales y que al derramar su sangre preciosa, Él ha lavado todos mis pecados y tú ya no tienes nada en contra mía. Señor Jesucristo, entra a mi corazón, sé mi Salvador, sé mi Señor. Y cuando tú me llames, yo estaré seguro de ir a tu presencia por toda la eternidad. Bautízame con el Espíritu Santo. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración juntamente con nosotros, déjeme decirle, ha sido sincero, usted va al cielo con seguridad. Y si no nos vemos aquí, con seguridad nos veremos allá. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.
Gracias, Señor.